con el espíritu y poder de Dios. ¿Sí? Y está en referencia a un capítulo de un libro muy hermoso que es Profetas y Reyes, y el capítulo se llama Con el espíritu y poder de Elías. ¿Sí? Pero quisimos modificar un poquito el título para que hagamos un énfasis que es similar al del capítulo, pero del espíritu y del poder de Dios para actuar en el día de hoy, ¿cierto? Como lo hizo Elías eh, en su tiempo, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar, porque vamos a leer también parte de la palabra de Dios, así que vamos a hacer una nueva oración. Querido Dios, te agradecemos llegar hasta este momento y rogamos, Señor, que al abrir tu palabra podamos ser todos bendecidos por ella, atesorar tu palabra, que podamos practicarla y que pueda hacernos reflexionar y también tomar decisiones en nuestra vida. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vi por ahí a nuestra hermana Norita, ¿cierto? Quien fue bautizada el sábado pasado, así que cierto de que esté conectada con nosotros y sin duda su perseverancia, ¿cierto? Es importante para quienes van detrás de ustedes. Está Joaquín, está su nieta Maite también, y así que seguramente es importante el testimonio que usted da con ellos. Así que bueno, un saludo especial para ella. Y Gracias. eso, Muchas un gracias. saludo mi hermana Norita, así que Y le saludo. agradecer los bautizos que ayudan tan fielmente en la iglesia. Qué bonita obra que hacen todos. Muy agradecida de todos y gracias por sus saludos. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias hermana Norita, ¿cierto? Y también a todos nuestros hermanos, como dice ella, ¿cierto? Que están siempre presentes y fielmente para hacer las actividades de la iglesia, quienes estuvieron ese día ahí acompañando también. Muchas gracias. Y a nuestra hermana Nancy Pulido hoy está de cumpleaños. Eh, Parece que por aquí está conectada, pero si está por ahí también le enviamos un abrazo grande y muchas felicidades en este día. ¿Ya? Bueno, eso básicamente. Y ahora sí, compartir la reflexión de este día, ¿cierto? Con el Espíritu y poder de Dios. Vamos a contextualizarnos. Vamos a hablar de una historia, ¿cierto? Que en la época de la historia, del relato bíblico, es una historia que encontramos luego de la muerte de Salomón. Eh, Dios, ¿cierto? Amaba mucho a David, ¿sí? Eh, pero el reinado de David siempre estuvo en guerra, siempre estuvo en conflicto, siempre estuvo peleando y batallando con otros. Pero después vino Salomón, hijo de David, y en él también hubo una bendición muy especial. Él pidió sabiduría, el Señor de hacer un templo muy maravilloso, ¿cierto? Para la honra y la gloria de Dios, ¿sí? Pero después de la muerte de Salomón, vinieron una sucesión de reyes, ¿cierto? Que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se empieza a dividir. Y compartimos aquí un pequeño mapa, ¿cierto? Que nos explica un poquito cómo es que se dividió, pero finalmente así quedó dividido. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, ¿sí? Entonces, siempre creo que es importante poder mirar los mapas porque uno escucha tantos nombres, tantas ciudades, después avanzamos, ¿cierto?, en la Biblia y en el Nuevo Testamento igual, vemos como Jesús iba de una ciudad a otra, y aquí podemos ver las ciudades, ¿cierto? Esto es en el contexto de la separación del reino de Israel. En el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, ¿sí? Entonces, en la capital del reino de Judá estaba Jerusalén, y en la capital del reino del norte, que es Israel, estaba Samaria, ¿sí? Entonces, se dividen estos dos reinos, y es interesante, en el primer libro de los reyes, empezamos a ver una sucesión de reyes, ¿cierto? Entonces, en el relato va apareciendo
el rey de Judá era tanto persona y reinó tantos años, y se van superponiendo, ¿cierto?, los reyes, y así avanza el relato. Y bueno, ese es un poquito el contexto. Luego de la muerte de Salomón, si pensamos en el reino del norte, en el reino, ¿cierto?, que estaba el reino de Israel, cuya capital era Samaria, si pensamos en este reino, estos fueron los sucesores de, digamos, los reyes, y aquí tenemos 7 nombres, ¿cierto?, que fueron los primeros 7 en reinar después de Salomón. ¿Cuál fue el primero? Jeroboam. Después vino Nadab, Baasá, Ela, Simri, Omri y Acab, ¿cierto? Entonces así se fueron sucediendo estos reyes. ¿Cuál era la característica en general? ¿Sí? Fueron incrementando en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y llegamos a este último, ¿cierto? Al rey Acab, ¿sí? Y este dice el relato bíblico que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los otros reyes que lo sucedieron. O sea, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que Omri, Simri, Ela, Baasá, Nadab y Jeroboam. ¿Sí? Entonces, en el contexto, digamos, donde el mundo en general estaba muy mal, donde había mucha, por así decirlo, apostasía, mucho alejamiento de Dios, y sabemos que cuando nosotros como personas nos alejamos de Dios, entonces solamente viene la frustración, viene la destrucción de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Miren lo que dice. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 16, y vamos a leer, ¿cierto?, el versículo 29 al 33. Busquen ahí en sus Biblias para que podamos leer completito, ¿cierto? Primer libro de los Reyes, capítulo 16 y versículo 29 al 33. Dice así. Un segundito. Ahí sí. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Se dan cuenta cómo va haciendo esta comparación? Para ponernos en contexto, ¿cierto? Y después dice, reinó sobre Israel en Samaria, la capital, ¿cierto? ¿Cuántos años? 22 años. Y ahora empieza, ¿cierto?, a describir todo lo malo que hizo Acab. Dice, comenzó a reinar Acab, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Y miren lo que dice, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. También hizo a cabo una imagen de Acera, otro dios, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. O sea, lo que vemos acá es casi un currículum de cosas, y aquí destaqué, ¿cierto?, los puntos importantes. Anduvo en los pecados de Jeroboam. Si alguien quiere revisar lo que hizo Jeroboam, entonces aquí está la cita, ¿cierto?, en primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 28 al 33. Ahí podemos encontrar. Pero hace referencia a que anduvo en los pecados de Jeroboam. Tomó por mujer a Jezabel, que era hija del rey de los sidonios. Entonces era una mujer de otro pueblo, que servían a otros dioses y que no adoraban a Jehová, el Dios verdadero. Además, sirvió y adoró a Baal, ¿cierto? Dios pagano.
no le bastó con adorarlo y servirlo, sino que además construyó un altar para él y también hizo una imagen de otro dios que era Acera. Entonces, realmente era un contexto muy, muy acabado, muy triste, muy lóbrego, una etapa muy oscura, ¿cierto?, de la historia, donde todo, ¿cierto?, de lo que hacía este rey, y todos fueron perdiendo sus raíces, que los ligaban al Dios verdadero, a Jehová, y todos se fueron, ¿cierto?, la mayoría se fue por los pecados que cometía, desde el rey hacia abajo, todo también, todo el pueblo. ¿Les hace sentido esto respecto a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Será que en el mundo de hoy vemos cómo todo el mundo adora a Jehová, adora a otros dioses? Tal vez hoy día no tenemos imágenes de acera en las calles, ¿cierto? O no tenemos templos construidos para Baal, pero sí hay otros dioses y hay otras ocupaciones y hay otros aspectos de la vida que se están transformando en los dioses de las personas, ¿cierto? Y vemos un mundo muy lóbrego, muy destruido, y como dice también la palabra de Dios, a lo malo están llamando bueno, y a todo lo bueno están llamando malo. Entonces, hay una comparación muy importante y se asemeja mucho lo que estaba pasando mientras estuvo reinando Acab en el reino de Israel con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Después vamos a hacer el salto a la actualidad, cuando veamos, ¿cierto?, los escritos de Ellen White. Pero continuemos con nuestra historia. Así de mal estaba entonces el mundo en esos momentos. Ese un personaje, ¿cierto?, diferente, distinto, ¿sí? Que es Elías. Y aquí vemos a Elías orando, ¿cierto?, a Dios. Miren, quiero hacerle una pregunta antes de continuar. Voy a mirar aquí un poquito las cámaras. ¿Alguien quiere compartir cuál sería una característica de Elías? Lo que ustedes conocen de Elías a través de la Biblia y todo. ¿Qué es lo que podrían decir Elías? ¿Cuáles eran sus características? A ver, si alguien... Hermano Arnoldo. Un profeta. Un profeta, excelente. Era un profeta del Dios verdadero. Muy bien. ¿Qué características tenía este profeta? Era un hombre de oración también. Amén. Hombre de oración. Hombre de mucha fe. Mucha fe. Perfecto. ¿Qué más? No tanta fe, porque igual se escondió después. Claro, como todo. Ok. Muy bien, pero era un hombre de fe, un hombre de oración, un profeta de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de él? ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Era humilde también porque se daba cuenta de que necesitaba a Dios en todo sentido. Amén. Gracias, tía Sandrita. Ahí tenemos, era una persona humilde, ¿cierto? No, no ensalzaba su orgullo propio, sino era una persona humilde y persona que quiera decir algo de Elías. Que fue fiel a Dios y Dios lo llevó al cielo directamente, no tuvo que gustar de la muerte. Ahí está. Fidelidad, otra de las características, ¿cierto? Y declaró el pecado de Acab también, no le tuvo miedo aún siendo rey, también por lo que estaba haciendo. Amén. Sin importar las circunstancias, fue un hombre que siempre dijo la verdad. ¿Sí? Muy bien. Miren, creo que ustedes han respondido a la mayoría o a todas sus características. Aquí yo incluí algunas también. Era un hombre de fe, de valor, era un hombre fiel, obediente a Dios, confianza en Dios y además humildad. Parte de las características, ¿cierto? Y todas las que ustedes dijeron, características de Elías. Entonces, veamos qué pasó. Vimos el contraste entre acá y ahora vemos cómo era Elías. Veamos qué pasó en nuestra historia. Elías es el encargado de un mensaje impopular. ¿Qué era lo popular? Lo que hacía la mayoría. Adorar a los otros dioses. Dejar su religión de nacimiento, la religión verdadera del pueblo de Dios,
e ir tras las creencias de los dioses paganos que se me va a perder. ¿Sí? Entonces, veamos lo que dice Primera de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 18, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 18, el versículo 20 al 22. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Y fuimos destacando algunas palabras, pero vamos a ver, dice, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel. 20 al 22. Ahí alguien abrió el micrófono, ahí sí. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, y Elías siguió hablándole al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí está. Entonces, hablemos un poco ahora del pueblo. Cuando leemos el capítulo, ¿cierto?, de Profetas y Reyes, podemos ver un poquito más qué es lo que estaba pasando con el pueblo. Y eso es lo que comenta, que desde el rey hacia abajo, la mayoría de las personas se empezó a mezclar con las otras adoraciones, con las otras prácticas, con la otra cultura que los alejaba de Dios, ¿cierto? Entonces, se empezaron a mezclar, ¿sí? Y entonces viene esta prueba de fe. Aquí lo que hay es un acontecimiento que probó la fe, pero no solamente de Elías, sino de todo un pueblo. Dice que Acab, el rey de ese momento, convocó a todos los y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces, Elías ahora viene a hablarle al pueblo, y el pueblo ya estaba tibio, ya estaba alejado de Dios, pero no de la noche a la mañana, sino todo de manera progresiva. Y es fatal lo que aparece acá, porque él les pregunta y dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a claudicar o a vacilar, ¿cierto? O a dudar entre dos pensamientos. No podemos vivir así. Servir a un solo Dios. Entonces dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y miren lo que pasó. Hasta aquí, ¿cierto? Todavía había posibilidad, ¿cierto? De que se levantaran los hombres valientes, de que se levantaran los hombres de fe y dijeran, bueno, Dios, digamos, Jehová es Dios y le vamos a seguir a Él. Pero dice que el pueblo no respuesta fue una respuesta muy grande y que habló de la condición espiritual del pueblo de Dios en esos momentos. Una condición tibia y que vacilaba entre dos pensamientos, entre dos formas de adorar. Entonces Elías les volvió a decir, ¿cierto? Y dice, bueno, solo yo he quedado como profeta de Dios, de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Entregar era un mensaje impopular, pero no por eso lo cayó, sino que él se mantuvo diciendo la verdad, amonestando a las personas, llevando el mensaje de salvación, a pesar de que no era un mensaje popular, no era un mensaje que todos querían escuchar. Ahora pregunto, ¿nos pasa eso hoy en día? ¿Pasa que el mensaje de Dios es impopular? Vamos a ver cada vez más cómo digamos, el mensaje de Dios, el hablar de religión siquiera es impopular. ¿Sí? Hoy día el concepto que sí,
es más popular, tiene que ver con el desarrollo espiritual, ¿sí? Pero con una espiritualidad centrada en el yo, no centrada en Dios. Entonces ahí vemos también al enemigo obrando, aún en la actualidad, de esta manera. Conceptos falsos, ¿sí? Mezclando lo que es espiritualidad, ¿cierto? Pero no centrada en Dios, no en la búsqueda del Dios para nosotros ser transformados en nuestra vida, sino el llamado a buscar una espiritualidad personal, centrada en el yo, ¿sí? Poniendo la solución a los problemas en uno mismo y no en Dios. Y ahí hay un error garrafal, pero eso es popular. El mensaje verdadero, así como lo fue en esta época, en este contexto del profeta Elías. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Y aquí vemos a Elías en este dibujo, ¿cierto? Nuevamente orando. ¿Qué es lo que ocurrió? Y aquí vemos el desenlace. Vamos a leer los versículos. El libro de Reyes 18, del 36 al 39. Dice, cuando llegó la hora, el profeta Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que tu corazón. Sucedió después. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo sigue esta historia. Elías oró, ¿cierto? Reconocía que necesitaba de Dios para obrar y que él obraba conforme a lo que Dios le pedía. Entonces, Elías oró, Dios obró el milagro, el holocausto fue consumido por completo y luego de esto dice, el pueblo reconoce a Jehová como el Dios verdadero. ¿Sí? Muy bien. Un milagro más de Dios, ¿cierto? Que estuvo allí presente en la historia. Actual. Y aquí el libro de Profetas y Reyes se vuelve una verdadera joya, un verdadero tesoro que yo invito a que podamos tener presente. Este y todos los libros, ¿cierto?, que fueron escritos por Ellen White, inspirada por Dios. Veamos lo que dice. La historia se repite. ¿Qué es lo que nos dice Profetas y Reyes, página 84? La historia se está repitiendo. Y debemos tener claro, miramos hacia atrás lo que vimos de la historia de Elías, ¿cierto? Y de los reyes, y vemos que estamos viviendo en un tiempo muy similar. Dice, el mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles, ¿sí? Personas, ¿cierto?, que lideran, pero no en la manera en que Dios quiere. Dice, el mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales ni haya imágenes en que se detengan los ojos, ¿cierto? Lo que ya habíamos comentado anteriormente, pero dice, sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. ¿Cuáles son los dioses actuales? La riqueza, la fama, el placer y las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones de su corazón regenerado por Dios. ¿Sí?
Ahora, están aquí solamente unos ejemplos de los que pueden ser los dioses de este mundo. Ujú. Y ahí está. La historia se está repitiendo. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha idolatría. Con estos dioses que ahora son mucho más subjetivos, abstractos, pero que siguen muy presentes en el corazón de muchas personas. Y podríamos hablar tal vez de nosotros mismos en algún momento, ¿sí? Por eso es el llamado, ¿cierto? Miren lo que dice. La fidelidad, así como Elías fue fiel a pesar de que su mensaje no era popular, ¿cierto? Pero él se mantuvo fiel. A esa fidelidad es necesaria en el día de hoy. Miren lo que dice, y esto es fuerte. Dice, no está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Cada uno de nosotros va a ser probado. Dice, se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. Miren qué fuerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Así como Elías le dijo al pueblo, bueno, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Sí? O Jehová o Baal. No había otra opción. Y nosotros también, llegará el momento, ¿cierto?, en que Dios y los que siguen los mandamientos de los hombres. No va a haber más grupos, solamente van a estar estos dos grupos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cierto? ¿De qué lado vamos a estar? Así como en ese tiempo Elías decidió mantenerse fiel, este es el momento en que nosotros también nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Dice, los que hayan cedido paso a paso a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas, encarcelamiento y muerte. Miren qué potente. Hoy es el momento de mantenernos fieles a Dios. En lo que estemos viviendo hoy es un momento para mantenerse fiel a Dios. Porque si no nos mantenemos fiel a Dios, dice que nos iremos conformando a las costumbres de este mundo. Y cuando llegue el momento de apremio, si nos conformamos a este mundo, cuando llegue el momento de apremio, no estaremos dispuestos, ¿cierto?, a someternos al ridículo, a los insultos o a las amenazas, sino que cederemos simplemente a lo que el mundo nos diga en ese momento. Por eso, al igual que en el momento de Elías fue necesario que él se mantuviera fiel, es necesario hoy que nosotros hay decisiones que incumben nuestra vida personal, hay decisiones que incumben a nuestra familia, hay decisiones que tienen que ver con el trabajo. Todo lo que vivamos en nuestra vida es momento de mantenernos fieles a Dios. Para que cuando llegue el momento de apremio, o si alguno comienza a vivir un momento de apremio ahora, pueda mantenerse fiel al Señor. Bien. Un llamado para nosotros hoy. Dice, Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista. Hombres que darán su mensaje con fidelidad, independiente de las consecuencias. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tiene. Espero que estas palabras también puedan calar hondo, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Un llamado personal, sin duda. La idea no es generar ningún juicio al respecto, ¿sí? Y que cada uno sienta que Dios nos está llamando a cada uno a través de esto, ¿cierto? Cuando Dios cuando dice, Dios llama a hombres como Elías, Natán, Juan el Bautista, hombres que dan su mensaje con fidelidad. Entonces aquí cada uno de nosotros debe poner su nombre. Y cada uno de nosotros debe sentir que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser esta persona que va a entregar su mensaje con fidelidad, ¿sí? Independiente o indiferente, ¿cierto? Dice,
de las consecuencias. Muy bien. Una referencia pasada y actual, dice Lucas 1, 16, 17, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta referencia, ¿cierto?, es a Juan el Bautista, que dice que él iba a actuar con el espíritu y el poder de Elías. Y hoy en la actualidad, nosotros somos llamados para cumplir este mismo versículo, ¿cierto? Y que vayamos con el Espíritu Santo, ¿cierto?, en nuestra vida, pudiendo preparar para la segunda venida de Jesús. Ese es el llamado de Dios para nosotros en esta hora, y espero que pueda, ¿cierto?, generar una reflexión en cada uno de nosotros, y esa reflexión nos lleve a actuar de una mejor forma y de una forma conforme a lo que Dios está pidiendo de su pueblo en estos momentos. Tal vez aquí hayan algunos que lleven mucho tiempo en el Evangelio, otros que estén recién llegando, que lleven poco. Entregarnos a Dios para que Él pueda hacer de nosotros instrumentos en sus manos para preparar a un mundo que pronto va a recibir, ¿cierto? O pronto va a llegar Cristo Jesús a buscarnos, y debemos prepararnos nosotros y debemos preparar al mundo para que así sea. ¿Ya? Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo sábado, y que esta reflexión pueda servirnos para todos. Amén. Bueno, aquí está, ¿cierto?, nuestra necesidad de preparación. La oración, el estudio de su palabra y el servicio cristiano. Aquí está la cita, y que el Señor les bendiga grandemente. Ahí sí. Feliz sábado. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos dejas ejemplo para que nosotros podamos en estos días ponerlos en marcha, ponerlos en práctica, podamos aprender también. Señor, derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que podamos cumplir nuestra parte, para que podamos disponernos de tu lado con fidelidad, poniendo toda nuestra vida en ti, y que de esa manera podamos llevar el mensaje al mundo y podamos preparar a un mundo y nosotros mismos para tu segunda venida. Derrama tu Espíritu, Señor. Danos el fuego de tu Espíritu Santo, así como señala el himno. Quédate junto a cada uno de nosotros, bendice a las familias representadas y ayúdanos a tener un hermoso sábado, Señor. Nos encomendamos y te pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén.